De tanto trabajo, por fin terminó este video. Quedó muy bueno, ¿cierto? Sí, quedó muy bueno, en serio. ¿Lo repetimos? Bueno, que comience de nuevo el video. Bienvenidos, hoy les vamos a hablar de la geometría analítica. Yo soy Andrés y me encargué del origen e historia de esta rama. Yo soy Camila y les voy a explicar qué es exactamente este tipo de geometría. Y yo soy Mafe y mi parte favorita, ¿para qué sirve todo esto en el mundo real? Bueno, ahora mi compañera les va a presentar qué es. Bueno, la geometría analítica es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio y profundidad de las figuras geométricas con sus respectivos datos, tales como son las áreas, perímetros, volúmenes, distancias, puntos de intersección, ángulos de inclinación y etcétera, 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 etcétera. Para ello se emplean técnicas básicas de análisis matemático y de álgebra. O sea, y como creo que nadie me entendió, en palabras más simples es el puente que une la geometría con el álgebra en lugar de solo dibujar las figuras como se hacía anteriormente los griegos y civilizaciones antiguas. Acá se hacen a partir de las coordenadas. La geometría analítica emplea métodos algebraicos y ecuaciones para el estudio de problemas geométricos. Estudia figuras, como ya lo dije, figuras y sus áreas. Y esto es clave porque no solo convierte geometría en álgebra, sino también al revés. Puede convertir el álgebra en geometría. Una ecuación puede tener una forma geométrica y ese es precisamente el poder. Para ubicar cualquier figura usamos el plano cartesiano, el sistema con el que el eje X y el eje Y forman los cuatro cuadrantes. Ahí podemos representar lo que es punto, recta, curva y absolutamente todo. Ahora sí, Andrés nos va a contar de dónde viene. Bueno, muchos creen que la geometría analítica apareció de la nada, con Descartes en el siglo XVI, pero la historia es mucho más rica que eso. Desde la antigüedad los griegos ya hacían cosas sorprendentes. Por ejemplo, Apollo de Perch desarrolló una de sus obras, Las Crónicas, un método que, según Wikipedia, es pero tan similar a la geometría analítica que a veces se piensa que su trabajo se anticipó al de René Descartes por unos 1800 años. 1800 años antes, y no solo los griegos. En el siglo XI, el matemático Omar Khayyam, sí, el mismo libro de los poemas de Rubaiyat, también pensó y empleó ideas semejantes de forma completamente independiente. Según concepto.d, ambos probablemente las inventaron por su propia cuenta, con esa diferencia tan abismal. Bueno, pero tenemos que recalcar algo muy importante y es lo que te acabo de mencionar anteriormente. Descartes y el 8 de junio de 1637. Porque el momento de la historia que considera el nacimiento oficial de la geometría analítica fue ese mismo día. Ese día se publicó Le Géométrie, un apéndice dentro de una gran obra de René Descartes llamada El discurso del método. René Descartes, por si no lo sabías, fue un filósofo matemático y físico considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia del umbral de la revolución científica. Búscalo en Wiki, es muy importante. Su aporte concreto fue fijar la posición de cualquier punto en un plano mediante dos ejes perpendiculares, eso que hoy llamamos coordenadas cartesianas. En su honor fue absolutamente revolucionario para todos en la época. Imagínate el honor de haber creado las coordenadas cartesianas. Y también tenemos que recordar que Descartes es algo que usamos todos día a día sin pensarlo. Según Wiki, Descartes inventó la convención de representar incógnitas en las ecuaciones con X, Y y Z, muy importante en álgebra lineal, datos conocidos también en geometría como ABC. También fue pionero en la notación estándar que usa superapéndices para indicar los exponentes. O sea, la forma en que se escriben ecuaciones en sus parciales se las debe a Descartes, cúlpenlo a él. Hay que mencionar también Proof de Form, sí, el último del teorema, que ha desarrollado muchas ideas similares antes que la publicación de Descartes,
aunque no las publicó en vida. Y después el matemático holandés Van Schuten fue quien aplicó y divulgó esas ideas por toda la Europa continental y occidental, haciendo que llegaran a los grandes científicos del mundo y del momento. El impacto fue enorme. Un sitio dedicado a la historia de esta geometría se resume así: la denominación de la analítica permitió cambiar la forma de estudiar la geometría, transformando un manejo axiomático y deductivo, utilizando desde los tiempos de los griegos sus características de análisis y síntesis, gracias a los usos de planos coordenados. Con eso claro, le doy la palabra a mi compañera María Pérez para que nos cuente las características de la geometría. Gracias, Andrés. Ahora les voy a explicar las características de esta geometría. La primera y la más fundamental es el sistema de ecuaciones cartesianas. O sea, usted puede en el plano cartesiano señalar las parejas ordenadas como X y Y. Cuando estamos en el espacio tridimensional, se une una nueva que es la Z, X, Y, Z. La segunda característica es que las figuras geométricas se expresan como ecuaciones también. Por ejemplo, una recta, que es pues la tradicional ecuación de la recta, que es X igual a M, Y igual a MX más B. También puede ser la circunferencia, que es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado. Una parábola, que es Y igual a AX al cuadrado más BX más C. Cada fórmula de todo tiene su propio lenguaje algebraico. Al representarlas algebraicamente las figuras geométricas, estas ecuaciones permiten realizar cálculos precisos, ofrecen conocimientos sobre las propiedades de diversas formas y demás. Nuestra tercera característica es que es un puente indispensable entre dos áreas de la matemática. Desde el punto de vista didáctico, la geometría analítica resulta un puente indispensable entre la geometría euclidiana y otras ramas de las matemáticas y de la propia geometría, como son el análisis matemático, álgebra lineal y la geometría afín, la geometría diferencial o incluso la geometría algebraica. La cuarta característica, pero no menos importante, es el estudio de las secciones cónicas. Estas son las figuras que se obtienen al cortar un cono con un plano. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Cada una tiene sus propias ecuaciones y propiedades que la geometría analítica permite estudiar con precisión. Y estas mismas figuras, como les contará mi queridísima amiga María Fernanda. Gracias, María. Bueno, mi parte favorita, ¿de qué sirve todo esto que han dicho estos dos personajes? Empecemos dentro de las propias matemáticas. La geometría analítica fue la base directa sobre la que el señor Newton y Leibniz construye el cálculo diferencial e integral. Sin el plano coordenado no habrá derivadas ni integrales tal como las conocemos hoy día. También es el punto de partida del álgebra lineal. Los vectores, las matrices y transformaciones lineales, que estudiaremos en semestres mucho más avanzados, tienen raíces directas en lo que aprendemos aquí. Como lo dice nuestra amiga Wiki, en física se utilizan los sistemas de coordenadas para la representación de movimientos y vectores, entre otras magnitudes. En física, el portal Enciclopedia Economía lo resume perfectamente. Los principios de la geometría analítica también se aplican al análisis de ondas, circuitos eléctricos y sistemas de fuerza, lo que permite a los físicos modelar situaciones complejas y prever resultados a través de ecuaciones precisas. Y un ejemplo que todos conocemos es la trayectoria del proyectil, que dibuja una parábola. Las órbitas de los planetas son elipses y las cónicas que mencionó María están literalmente en el universo. En ingeniería y arquitectura, el portal de ingenierías da un ejemplo muy concreto. El diseño de un arco de un puente puede modelarse como una parábola para distribuir la carga de manera eficiente. Y en encicloeconomía añade que los software
de diseño, esos son los que usan los arquitectos e ingenieros para crear modelos 3D. También es fundamental en los principios de la geometría analítica. En computación y videojuegos, el ejemplo que más me gusta es Keep Coding, que nos dice los gráficos 2D y en videojuegos utilizan ecuaciones geométricas analíticas, ¿quién lo diría, no? Para modelar objetos, calcular trayectorias y renderizar efectos visuales. Por ejemplo, la colusión entre objetos se determina usando ecuaciones lineales y curvas. La perspectiva en entornos 3D se basa en transformaciones geométricas. O sea, cada vez que juegas un videojuego o ves una película de animación 3D, detrás hay geometría analítica corriendo en el procesador. Y para cerrar todo esto, Keep Coding lo dice de la mejor manera posible. La geometría analítica es la base de muchas herramientas tecnológicas modernas. Sin ella, disciplinas como la computación o la robótica y el análisis de datos no podrían existir hoy día. Lo que empezó como un apéndice de un libro filosófico en 1637 terminó cambiando la forma en la que entendemos el espacio. Y al unir el álgebra con la geometría, Descartes nos dio un lenguaje para descubrir el mundo de las ecuaciones. Un lenguaje que hoy vive en cada puente, cada videojuego y cada satélite que orbita nuestra Tierra. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.